Estamos con el doctor Luis Roel Alba, quien va a comentar con nosotros un poco más acerca de estas declaraciones que ha dado el presidente José Gerí ante el Pleno, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, puesto que diversas versiones se han ido rodando en los medios y de su propia defensa incluso con respecto a las reuniones que ha tenido con ese ciudadano chino. Así que estoy segura que hay muchísimo de qué comentar con respecto a no solo las preguntas, sino también las respuestas que ha dado el presidente el día de hoy en el Congreso. ¿Cómo está, doctor Roel? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para debatir sobre un tema tan importante porque en verdad lo que Gerí ha querido tratar en esta comisión de fiscalización es tratar de tener una consistencia en su argumentación que no ha tenido en sus últimas declaraciones, ni en sus twitters, ni inclusive su vocero, que es el presidente del Consejo de Ministros. Hemos visto que en todas las preguntas que le han hecho, que han sido diversas, diferentes, las respuestas han sido las mismas. Se ha mantenido un solo guión y se nota que ha tenido a su abogado obligándolo a que respete ese guión, porque en los diferentes momentos en donde le ha tocado ir apuntando las respuestas o sobre la hoja apuntando las respuestas de cada congresista, ¿no? el abogado se acercaba a mirar como diciendo no te apartes del guión, no te alejes de lo que ya hemos conversado, porque si le incorporáramos una versión más a lo que ya había estado él respondiendo, claro, ya era imposible ya creerle. Y más aún, cada video que salía, una versión nueva. Y esto, imagínense que, como se dice, que hay más videos, hay más posibilidad de que salgan otras situaciones. Gerí lo que ha querido hacer es, bueno, me mantengo en esto y sobre esto ya navegaré en mis próximas respuestas. Claro, hoy incluso, dentro de sus declaraciones, añadió que en la reunión, la primera, en el Chifa, ya no solo se habló del tema de la invitación peruano-china, de ese evento peruano-chino, sino también que ya lo han invitado a China. Claro, le agrega una adicional por si las dudas, más adelante salga claro, un tema es que tanto parecido. Tiempo, como que solamente hablaron de la No, reunión. Y ha incorporado otras 2 reuniones más, del 3 y 9 de diciembre, claro, en ese mismo Chifa, que no están en la agenda de Palacio. Porque, quieras o no, tengas eventos dentro, fuera de Palacio de Gobierno, tienes que tenerlo en la agenda. Tal cual. Y si no lo has, inclusive, si por un tema de transparencia, si en esa agenda no era un evento oficial o con una invitación previa, luego regularizas. Tal cual. Porque esto significa que dentro de la función pública, la transparencia en la gestión pública es lo principal. Porque de esa manera tú puedes dar cuenta a los ciudadanos y cuenta también a tus controladores, que son, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República. En esos términos, a mí me gustaría también entender en qué infracciones podría haber caído el señor José Gerí, ¿no? Ustedes hablando en términos de transparencia para las entidades que lo fiscalizan y sobre todo a la ciudadanía, pero también es importante que materialicemos qué es lo que puede pasar ahora con el señor José Gerí, ¿no? Algo muy interesante que dijo el presidente del Consejo de Ministros fue no se ha cometido delitos, sino han sido errores políticos. Muy bien, cuando hablamos de errores políticos, vamos a lo que son las acusaciones constitucionales. Porque las acusaciones constitucionales se dividen en 2. Por un lado, el antejuicio político, que son los delitos de función del alto funcionario, y el otro es el juicio político, que es cuando uno comete una infracción a la Constitución, que es un error ya no dentro enmarcado de la norma penal, sino más enmarcado en infringir la Constitución. Y yendo a tu pregunta, entonces, estos errores políticos, si bien por ahora no podemos advertir que sean delitos, sí pueden estos errores políticos ser infracciones a la Constitución. Por ejemplo, principio de transparencia. El principio de transparencia dice, ¿dónde está la Constitución? El principio de transparencia es un principio transversal de la función pública y de un Estado de Derecho, y que ya el Tribunal Constitucional lo ha reconocido como tal. ¿Qué otro principio? El principio del buen gobierno, que también no está expresamente en la Constitución, pero sí está en las diferentes interpretaciones que ha dado el Tribunal Constitucional de lo que debe ser la función pública y lo que se debe garantizar a través de ella. Entonces, si decimos qué errores políticos se pueden traducir en infracciones a la Constitución, tenemos el principio de transparencia, que creo que es obvio por qué, y luego el principio de buen gobierno, porque tú no te puedes reunir con proveedores del Estado fuera del ámbito estatal, que es a través de visitas formales, agendadas y publicitadas,
en la página del Palacio de Gobierno, obviamente en tus actividades formales, no en un chifa, no en un capo market o etcétera, ¿no? Eso es el osculturantismo dentro de la función pública, es un indicio de que puede haber actos que no sean compatibles o con la Constitución, con la función pública como tal, o inclusive con delitos. ¿Y usted cree que ameritaría entonces una censura en este momento por parte del Congreso para con el presidente José Gerí? A ver, en un tema muy importante que ha dicho y ha argumentado tanto sus defensores en el Congreso, porque han habido defensores en la Comisión de Fiscalización como el propio presidente Gerí, es de que si quiere generar un problema en cuanto a las elecciones que están en curso. Pero ¿quiénes llevan las elecciones? La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, los tres que son nuestro sistema electoral, que son autónomos independientes y que ya tienen el presupuesto, que se lo han dado el año pasado con la ley de presupuesto para este año fiscal. Conclusión, no hay ningún peligro de que no se realicen las elecciones porque el gobierno no se encarga de ello. Quien se encarga son la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Estos tres entes no dependen del Ejecutivo, son autónomos o independientes. Por lo tanto, ese argumento de que peligran las elecciones si fuera censurado José Gerí se cae de lleno. Y luego, si me dice, oiga, por estos errores políticos el presidente debería dejar o de ser censurado o dejar el cargo, por otros errores menores, digamos errores entre comillas, han caído presidentes del Congreso. Tal cual. Acuérdese de Lady Camones, que es de este Congreso. Perdió la presidencia del Congreso de la República, inclusive no por un error de ella, sino por quién, por un error de su presidente del partido, que se acuerda que prometió la creación de un distrito en Trujillo, dentro de su campaña electoral para el gobierno regional. En base a esos videos y audios que se propalaron, donde él prometía a un pueblo convertirlo en distrito, un sector poblado convertirlo en distrito, en donde mencionaba a Lady Camones es censurada. Tuvo que salir, claro. No ha sido por un error de ella, por palabras de ella o acciones de ella. Fue de manera indirecta y perdió el cargo. Acá estamos frente a acciones directas del presidente del Congreso que tiene la encargatura de la presidencia de la República, que también es algo muy importante. Él es presidente de la República encargado. Porque el presidente de la República es el que asume luego las elecciones generales y luego, si lo vacan, su primer vicepresidente, y si no existiera el primero, el segundo, y así sucesivamente. Y que cuando le toca al presidente del Congreso, lo hace en encargatura. Claro, tal cual. Y por lo tanto, su encargatura es en cuanto sea presidente de la mesa directiva del Congreso. No porque él se pueda atornillar a ese cargo. Si, por lo tanto, si lo censuran como presidente del Congreso, quien asuma como presidente del mismo asumirá el cargo como encargatura de la presidencia de la República. También es importante mencionar que el señor José Gerí ya está siendo investigado por Fiscalía, ¿no? Hay un par de delitos, de hecho los tengo acá considerados, tráfico de influencias y patrocinio ilegal, por lo que se ha visto y también por lo que ha incluso dicho el señor Álvarez, su premier, y quisiera saber si dentro de lo que usted considera efectivamente se configuran estos dos delitos por los que la Fiscalía lo está investigando. A ver, acuérdese que al no demostrar la transparencia de sus reuniones, de lo que se trataron en ellas, y al tener diferentes versiones, genera una sospecha de estos posibles delitos. Una sospecha que el Ministerio Público va a tener que aclarar en su momento. Porque, lamentablemente, si hubiera tenido, lamentablemente para José Gerí, hubiera tenido esto agendado en la agenda pública y transparente de Palacio de Gobierno, estas reuniones, y todavía el tema a tratar, no habría ningún problema. Porque no se le está investigando por los 37 o 30 y tantos ciudadanos chinos que se han reunido con él durante su gobierno. Porque ahí, en la lista de visitas en el Palacio, hay esa cantidad de visitantes de origen chino. Pero no se le está investigando por ellos, sino por estas reuniones que han estado fuera de la agenda. Claro. Y ahí, entonces, esa sospecha genera también una investigación. Necesaria, ¿no? Para poder transparentar. Sobre todo por ello. Porque ya hemos tenido, en el caso de Castillo, Zarratea. En el caso de Dina Boluarte, Mykonos. Ahora tenemos Capão Market. Claro, ¿no? tal cual. ¿Y eso qué genera?
que para el siguiente presidente que no va a salir, no sé, pues la cevichería tal o la pollería tal, porque se está generando una tendencia y una mala tendencia para los gobernantes, de que tienen oficinas paralelas a la oficina de Palacio. Ujú. Y esas oficinas paralelas, seamos sinceros, en los últimos años que han derivado en investigaciones por actos de corrupción. Porque ¿por qué no se reuniría un funcionario público en su oficina donde labora, ¿no? ¿Por qué es necesario, qué tan importante o qué tan externo a su labor tendría que hacer un funcionario público en horario fuera de su oficina, ¿no? O sea, y sobre todo lo que usted mencionaba, que no es una persona cualquiera con la que se reúne, en este caso el señor Gerí, es un proveedor del Estado, entonces, Exacto. desde hace varios años. Entonces, creo que es importante que estas indagaciones que inicie la Fiscalía puedan girar en torno a lo que realmente se puede corroborar en imágenes, en llamadas. No sé si se le va a levantar, creo que no se le puede levantar el secreto de las comunicaciones al presidente, pero creo que también es importante poder entender cómo desde el Congreso se sostiene este discurso, el que tiene José Gerí, y quiénes están detrás, quiénes también tal vez no están acompañándolo, ¿no? Usted podría tal vez comentarnos quiénes, desde su mirada, obviamente, ¿no? ¿Quiénes están sosteniendo a José Gerí en el Congreso? Desde su experiencia también, ¿no? Como ex parlamentario. Bueno, creo que por los dichos y los comentarios y las preguntas inclusive que han tenido hoy en la Comisión de Fiscalización, tenemos a Fuerza Popular que lo ha salido a defender y más bien increpar a quienes lo estaban preguntando de manera ya bastante incisiva, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, tenemos a Fuerza Popular. Y sobre todo porque Rospigliosi, quien es el presidente del Congreso encargado, por ser el primer vicepresidente de la mesa directiva, salió también a defenderlo. Claro. Le gusta el chifa, dice. Entonces, ya tenemos a Fuerza Popular. Luego, Somos Perú. Porque si bien Somos Perú ha dicho, su candidato presidencial, Forza, dice, este es un gobierno de Gerí y no de Somos Perú, y deslindaba con su bancada, la bancada hoy ha salido a defenderlo. Su ex asesora, que ahora también se creó improcedente su candidatura, Ana Segarra, Uh-huh. salió a defenderlo también. Claro. Buena amiga de él, entiendo también. Exactamente. Y tenemos también a otros que, por ejemplo, Ilis López, lamentablemente de Acción Popular, también ha salido a defenderlo. Es parte de este grupito de 4 congresistas que son bien cercanos al señor Gerí, ¿no? Que sí, justamente están acompañándolo y siguiendo sus pasos, ¿no? Que son justamente estas bancadas de Fuerza Popular, el señor López y también inclusive ya lo ha dicho el congresista Valer, uh-huh, ¿no? En su momento, de que hay una cercanía muy directa entre José Gerí y Ilis López. Ya, si lo dice alguien del propio Congreso, que es la bancada de Somos Perú, donde pertenece el presidente encargado, entonces estamos frente a una sospecha bastante cercana, creo yo. Y la posición de Acción Popular, ¿a dónde va, no? ¿A dónde va? El señor Ilich López, de hecho, perteneció a la bancada de Acción Popular, pero ahorita mismo, ¿cuál es la posición con respecto a la situación que está afrontando el señor José Gerí? Bueno, ya el presidente del partido ha señalado de que tiene que investigar y que mantiene una distancia y que si tenga que censurarse, tendrá que censurarse. Pero ya seamos sinceros, en la relación entre la parte orgánica, dirigencial del partido y los congresistas, ha habido un quiebre durante estos 5 años. Y esto también ha significado que en muchos casos estos congresistas pasen a disciplina y hayan sido expulsados. Caso Darwin Espinosa, caso Rol Doroteo, y otros que están en procedimiento de sanción y de expulsión hayan tenido que renunciar en el camino, como Jorge Flores Ancachi, como Carol Paredes, y esto... Vinculadas a este grupo de los niños, ¿no? Exacto, están investigados. Tanto así que Flores Ancachi lo mencionó. No olvide también, Flores Ancachi, que también ha salido a defender a José Gerí en la Comisión de Fiscalización, argumentando de que hay que creer en la presunción de inocencia, porque así como él está siendo difamado, denunciado por la prensa, él también lo fue en su momento. Claro. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta situación, pero yo creo que, para bien o para mal, nos tiene que hacer recordar, creo que, cercano a las elecciones, a quienes elegimos.
Porque uno nunca sabe cuándo uno de ellos va a poder ser el presidente de la República. Tal cual, tal cual. Creo que es importante lo que usted acaba de decir, porque al final son personas en las que confía la ciudadanía, ¿no? En las que confía, y situaciones como estas, que pueden parecer bastante hasta superficiales para algunos, como que una reunión en un chifa, se fue a cenar, como dice el presidente del Congreso actual, el señor Rospigliosi, realmente quiebran, ¿no? Esta confianza que tiene la ciudadanía en las personas. Entonces, gracias por la precisión, doctor Roel, y le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad y el tiempo que me han brindado. Gracias. Bueno, eso fue todo con el doctor Luis Roel Alba, excongresista y constitucionalista, quien ha podido comentar con nosotros las declaraciones, los descargos que ha dado el presidente José Gerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el día de hoy.